Bienvenidos alumnos al curso de Gerencia de Proyecto de Construcción. En esta ocasión me voy a referir al capítulo 1 de la sesión 1, que sería la introducción al curso. Los objetivos que nos hemos planteado es poder conocer la base teórica de la metodología del PMBOK, basado en la última edición, ¿no? En el PMBOK 6, en los proyectos y su aplicación al sector de la construcción. Dentro de los principales lineamientos que nos propone esta guía, buscamos identificar a los 5 grupos de procesos, identificar también a la diaria del conocimiento asociada al PMBOK 6, e identificar 4 áreas de conocimiento adicionales utilizadas por el PMBOK Extensión Construcción. Bajo esta estructura tenemos organizado el curso de la siguiente forma. Esta primera sesión que está orientada hacia los conceptos básicos de gestión de proyecto. Luego analizaremos el ciclo de vida del proyecto y los procesos de gestión, para luego ya empezar a analizar cada una de las áreas, como son gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones, gestión de interesados, y asociado a la extensión construcción estaremos trabajando en lo que es la gestión de la seguridad, el medio ambiente, las finanzas y los reclamos. Como bibliografía del curso vamos a trabajar con 2 textos que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Uno es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, la guía del PMBOK, 6ª edición de este año, ¿no? El 2017. Y también vamos a trabajar con la extensión de construcción, el PMBOK 3ª edición, extensión construcción, 2ª edición. También va a haber alguna bibliografía adicional según se indique en la referencia o en los pies de páginas. Por lo tanto, comenzamos con este capítulo 1, sesión 1, denominado Conceptos básicos de gestión de proyectos. Dentro de esta sesión vamos a atacar 3 acápites. Primero, nos vamos a situar en la empresa. ¿Cómo está la empresa actualmente, ¿no? ¿Qué comportamiento debería tener nuestra organización en este siglo XXI denominado la era del conocimiento? Luego vamos a ver cómo se debe situar la empresa, los proyectos y la gestión de proyectos, acorde a estos paradigmas dominantes, donde prima un lineamiento centrado en el conocimiento, ¿no? Y luego vamos a analizar los proyectos y la gestión de proyectos. Comenzamos entonces con la empresa en el siglo XXI. En un escenario económico como en el actual, en que las empresas se mueven hacia la globalización, internacionalización y alta competencia, todo esto facilitado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, ¿no? Subyace un profundo cambio en los modelos de negocio. Por esto, la economía mundial avanza hacia un modelo basado en el conocimiento por encima de todos los otros factores económicos de carácter tangible. Así, el desarrollo económico en la era del conocimiento tiene 2 premisas. Una, que guarda relación, lo vamos a ir desarrollando acá, con sus principales agentes. Acá destacamos, en primer lugar, la famosa triple hélice para el desarrollo de la organización en los países y las personas, ¿no? Esta triple hélice está conformada por el Estado o el gobierno, ¿no? Sea gobierno a nivel nacional, regional o municipal, por las empresas y por las universidades y centros de investigación. Esto conforma esta triple hélice clave para el desarrollo de las organizaciones, a partir del desarrollo de innovación y de la competitividad de estas empresas, ¿no? Bien, cuando hablo de la competitividad, nos referimos que tiene que haber una mezcla. No nos sirve tan solo
una competitividad que apunte exclusivamente y solamente a ser productivo. Con eso vamos a obtener una mejora incremental, ¿no? Existe otro factor que se tiene que combinar con la productividad, que corresponde a la investigación, el desarrollo y la innovación. Resumiendo, decimos que la innovación me permite obtener mejoras radicales a los procesos que estoy desarrollando. Por lo tanto, esta triple hélice, gobierno, universidades, empresas, me posibilitan ambas situaciones: mejorar la productividad a partir de la mejora de los procesos normales de mi organización y mejorar aquellos procesos tendientes a innovar o que me ayudan a innovar en los procesos que estoy desarrollando. Bien, también me aparece una dimensión espacial, ¿ya? ¿Dónde está ocurriendo este desarrollo del conocimiento, no? Esta es la tierra fértil que nos permite desarrollar conocimiento que crea riqueza. Esta dimensión espacial la encontramos en las regiones, en las ciudades, en los territorios, en los países, y constituye lo que se denomina los clústeres territoriales. Estos clústeres territoriales están encauzados comúnmente hacia un sector específico y posibilitan el desarrollo en ese sector a partir de conjugar los esfuerzos de la triple hélice, como es el Estado, las universidades y las empresas, ¿no? Bien, bajo esa estructura podemos dar muchísimos ejemplos donde se ha comportado muy bien esta triple hélice y hay una tierra muy fértil para el desarrollo del conocimiento, es en los famosos parques tecnológicos. Por nombrar uno de los más famosos a nivel mundial, Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley es un parque tecnológico situado en Estados Unidos, donde se conjugan los esfuerzos de las entidades de educación superior y de investigación, del gobierno y de las empresas para el desarrollo tecnológico. Ahí hay un parque tecnológico, un parque de desarrollo tecnológico, ¿no? Bien, así el desarrollo en la sociedad del conocimiento va a depender para su crecimiento de la producción de nuevos conocimientos, de la transmisión a través de la enseñanza y el aprendizaje, de la difusión a través de las tecnologías de la información y de su utilización en nuevos procesos industriales y de servicio. Esta definición está dada por la Comisión de la Comunidad Europea para el Desarrollo. Bien, así vamos a pasar de una sociedad de información, donde inicialmente el que tiene información era el que tenía poder. Ahora no es tan solo el que tiene la información, es el que utiliza esa información y la transforma en conocimiento. Y vamos a trabajar ese conocimiento que crea riqueza en el contexto de una economía del conocimiento. Eso es lo que posibilita el desarrollo a la empresa moderna en el siglo XXI. Por lo tanto, los pilares de esta economía del conocimiento son, primero, enseñanza y aprendizaje, una dinámica infraestructura de información, un entorno económico legislativo favorable a las TIC, al flujo de conocimiento y a las actividades empresariales. Un sistema de innovación, donde es muy importante las redes de innovación, la triple hélice que la veíamos anteriormente. Cuando hablamos de estas redes de innovación, son claves porque potencian la innovación abierta que está accesible a cualquiera que esté interesado en el desarrollo de cierto segmento. Este elemento de la innovación abierta es uno de los paradigmas dominantes en cuanto a la innovación hoy en día. Es tremendamente potente, ¿no?, para el desarrollo de las organizaciones. Bueno, estas estructuras se encuentran en un contexto económico y social donde destacamos, entre otros, las TIC, ¿no?, la presencia de Internet como un elemento imprescindible para el desarrollo prácticamente de cualquier proceso. Toda la infraestructura de transporte y comunicaciones, la globalización de los países, la alta complejidad tanto interna como externa, una hipercompetencia, ya no tenemos mercados locales, tenemos mercados globales, ¿no? Desde ahí se deriva esta hipercompetencia. Una virtualización de los productos y muchísimo networking. Que no nos sorprenda que estén surgiendo empresas que gran parte de sus procesos se desarrollen en otros países. Tengo un amigo que tiene
un emprendimiento y que desarrolla páginas web. Es muy bueno en el desarrollo de páginas web, pero él es traductor inglés a español. Entonces yo le digo, ¿y cómo tienes como hobby diseñar las páginas web? Y dice, no, si yo no las diseño. Subo esto a la plataforma, a la red, y desde India me hacen el desarrollo de las páginas web en inglés, y yo lo único que hago es traducirlas. Y las vendo acá en la región, me decía. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un ejemplo de networking, ¿no? De este trabajo en red. Ni siquiera necesitamos el contacto físico para potenciar el desarrollo de algunos procesos. Así, es clave el desarrollo de alianzas, acuerdos de cooperación y franquicia. Y obviamente estamos en un entorno con una alta incertidumbre y con cambios constantes. La proactividad respecto al cambio ya es una herramienta estratégica para los directores de las organizaciones. Bien, por lo tanto, esta creación de riqueza, ¿quién la va a realizar? La riqueza o pobreza de una nación determinada depende fundamentalmente del número de empresas competitivas o excelentes que dicha nación tiene. El gobierno no crea riqueza, pero contribuye a facilitar o dificultar su creación. Una empresa competitiva o excelente es aquella que consigue beneficios extraordinarios a largo plazo, debido a que tiene un modelo de negocio con ventajas competitivas sostenibles. Así, en la economía del conocimiento, las ventajas competitivas sostenibles se basan fundamentalmente en lo intangible y sobre todo en este conocimiento que crea riqueza. Por lo tanto, ahí ya contestamos quiénes van a crear riqueza. Las empresas, las personas con el apoyo de los gobiernos. Y bajo el amparo también de la triple hélice, ¿no? No nos olvidemos de la triple hélice. ¿Cómo lo va a realizar? La excelencia empresarial siempre se consigue gracias a estrategias bien formuladas y sobre todo bien implantadas. No podemos tener un desarrollo estratégico que se quede en el papel y lo guardamos en el cajón del escritorio. Eso no crea riqueza. Tenemos que, esas estrategias que nos esforzamos primero en hacer un análisis, después en formular objetivos y después en implementarlos, por ejemplo en un balance, necesitamos llevarlas a cabo y hacer un proceso de retroalimentación permanente. Así, en un entorno constantemente cambiante, los modelos de negocio envejecen rápidamente, por lo que la innovación en los modelos de negocio se convierte en una urgente necesidad. Acuérdense que la innovación permite mejoras radicales a los procesos. En cualquier empresa, la actividad esencial es siempre la innovación en su modelo de negocio, para convertirlo en un modelo de negocio excelente o competitivo. Así, la empresa, para innovar en su modelo de negocio, necesita de la colaboración de otras empresas, de universidades y centros de investigación, de los gobiernos, de las instituciones financieras, etc. Necesitamos la colaboración de la triple hélice, pero además ese suelo fértil que aparece en los clústeres y que se plasma en algunos lugares en parques tecnológicos. Podemos tener clústeres especializados, ¿no? Por ejemplo, sería muy bueno tener un clúster de la construcción, donde nos especialicemos en el desarrollo del área de la construcción y tengamos un montón de organizaciones trabajando en torno a ser más productivo, en torno a ser más competitivo, en torno a mejorar nuestras prácticas respecto al project management. Bien, hay que graficar la importancia de lo intangible. Aquí coloco un ejemplo donde aparecen algunas empresas, ¿no? Importantes todas ellas. General Electric, Coca-Cola, Exxon, Microsoft, Intel. Ojo que Exxon es una petrolera, ¿no? Acá estamos graficando el valor contable, el valor de sus activos fijos que aparecen en sus libros contables, ¿no? Fíjense que en el mejor de los casos aparece Exxon, que se aproxima aproximadamente a un 40%. ¿Dónde está todo el otro valor de las empresas? Bueno, todo ese otro valor oculto es lo que denominamos como capital intelectual, que se los puedo traducir como aquel conocimiento que crea riqueza. Eso es el capital intelectual. Fíjense, empresas como la Coca-Cola, sus activos fijos son pequeñísimos respecto a lo que el mercado da por la empresa. ¿Qué vale de la Coca-Cola? Ya la patente la perdieron hace muchísimo tiempo, que se venció, pero tienen un elemento muy potente, la marca. Eso es un intangible. Exxon, ¿qué tiene? Conocimiento para la explotación de pozos petrolíferos
y el procesamiento de esto. Ahí está su capital intelectual. ¿Dónde está el capital intelectual de Microsoft? Que es tremendo también, ¿no? No está en los software. ¿Cuántos de ustedes habrán pasado muchas penurias con algunos sistemas operativos de Microsoft, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene Microsoft entonces? Sus productos, sus servicios. Hay algunos buenos, ¿no? Otros más o menos y otros malos. Sin embargo, tienen una capacidad de creación, de reinventarse, que es increíble. Tal cual como pueden sacar un sistema operativo muy malo, a los 3 meses son capaces de reemplazarlo. Por lo tanto, tienen esta característica, ¿no? Tienen un conocimiento latente. Ese es el capital intelectual en el cual nos estamos basando para este desarrollo estratégico. Bien, el paradigma dominante está basado para conseguir las ventajas competitivas sostenibles en una teoría que se denomina la teoría de recursos y capacidades. Esta teoría de recursos y capacidades nos dice lo siguiente, y ahí viene lo que les comentaba hace un momento. Para conseguir ventajas competitivas sostenibles, se requiere definir estrategias, ¿ya? Tenemos que formular estrategias de éxito y sobre todo tenemos que implantar estas estrategias con una maestría singular. Estas estrategias tienen un factor externo que se grafica acá en el modelo a partir de la determinación de los factores clave de éxito que nos impone el sector, pero sobre todo tiene un enfoque interno basado en los recursos y capacidades. Estos son aquellas competencias y capacidades que me permiten crear riqueza. No es cualquier conocimiento, es aquel conocimiento que está en los procesos donde puedo desarrollar la riqueza. Así estas capacidades y competencias están tanto en los recursos tangibles, pero sobre todo en los intangibles, ¿no? Dentro de los tangibles aparecen los recursos financieros, los recursos físicos, los activos físicos, por ejemplo. Pero ¿dónde está? Sobre todo el proceso de creación de riqueza está en los intangibles, ¿ya? Y dentro de esto destacamos el capital humano, el capital relacional y el capital estructural, ¿ya? Ya vamos a explicar cada uno de ellos. En conjunto, estos conforman lo que conocemos como capital intelectual. La definición de capital intelectual también es importante poder desarrollarla. La hizo un ingeniero escandinavo de una empresa de seguros que todavía existe, se llama Scandia Navigator. Scandia se caracteriza por ser una empresa excelente en cuanto a sus procesos de gestión, ¿no? Y ahí apareció un ingeniero llamado Leif Edvinsson que inventó el término de capital intelectual y que lo asocia al conocimiento que crea riqueza dentro de las organizaciones. En Estados Unidos seguramente no van a escuchar hablar de capital intelectual. Ahí hablan de las competencias nucleares, ¿ya? Hamal, Prahalad, Yao Barney hablan de las competencias esenciales, competencias nucleares que vienen a ser el símil del conocimiento que crea riqueza, esto es capital intelectual. ¿Pero qué es capital intelectual? Para poder explicarlo de una manera muy simple, Leif Edvinsson utilizó una analogía y nos decía que una empresa es como un árbol. Hay una parte que es visible, que son las frutas, y una parte que es oculta, que son sus raíces. Si solamente nos preocupamos por la fruta, el árbol puede morir. Para que un árbol crezca y continúe dando fruto, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido también por la empresa. Si solo nos concentramos en los frutos, estos son los resultados económicos financieros que se obtienen con la empresa, e ignoramos los valores escondidos, esto es el capital intelectual, la compañía no subsistirá en el largo plazo. Son estas raíces las que hacen generar riqueza a la organización. Y ahí está el símil del árbol, ¿no? Donde en estas raíces aparece el capital intelectual a partir de esos elementos componentes, como son, que ya lo habíamos mencionado antes, el capital humano, el capital relacional y el capital estructural, ¿no? Ahora, absorben, por eso necesitamos una tierra fértil para absorber conocimiento, ¿no? O transmitir conocimiento hacia la organización. Esta capacidad para transmitir conocimiento que crea riqueza no es otra cosa que la transmisión a partir de competencias que me permiten mejorar mis procesos actuales o capacidades que me permiten innovar.
Con eso yo voy generando una gran gama de frutos. No me centro en el fruto, me centro en los conocimientos que están en las competencias y las capacidades que me permiten crear este fruto. Esa es la analogía de Eli Edmondson, muy potente, ¿no? Bien, tenemos por lo tanto dos árboles. Uno que es el valor actual y otro que es el valor futuro, ¿no? Este valor futuro obviamente puede ser a lo mejor más especializado. No está a lo mejor tan diversificado como el valor presente, pero sus frutos a lo mejor van a ser bastante más potentes que el conjunto de varios de los otros frutos o resultados financieros. Obviamente, para desarrollar este nuevo capital intelectual necesitamos nuevo conocimiento, nuevas competencias, nuevas capacidades, por lo tanto. Cuando tenemos que definir el capital intelectual, por lo tanto, ya una definición más académica, la dio Tom Stewart. Capital intelectual es el material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual y experiencia, know-how, por ejemplo, que se puede utilizar para crear riqueza. Es el poder del cerebro colectivo. Tal cual como el capital intelectual tiene estos activos intangibles que crean riqueza a partir del desarrollo del conocimiento, también una organización, un país, una persona tiene pasivos intangibles. Estos pasivos intangibles lo que hacen es destruir la riqueza y van minando el árbol por dentro, van minando la organización desde sus raíces, luego sus activos físicos y finalmente afecta a los frutos, esto es, los resultados financieros. Por lo tanto, tenemos que detectar esos pasivos intangibles y gestionarlos para eliminarlos. De la misma forma que en la gestión de proyectos gestionamos los riesgos negativos del proyecto, acá un riesgo estratégico lo van a constituir los pasivos intangibles. Si no somos capaces de gestionarlo adecuadamente, este árbol va a empezar a morir. Todos los resultados, la organización va a empezar a morir, ¿no? Acá me voy a gastar unos minutitos en mostrarle un video. No se los quise dejar como anexo porque quiero comentárselos, ¿no? Esta es una ilustración que muestra precisamente los pasivos intangibles de la empresa Sufrimiento y Compañía. Una empresa en la cual hay un volumen considerable de trabajo, muchos desafíos por enfrentar. ¿Quién nos va a ayudar a alcanzar esta meta? Bueno, acá aparece en primer lugar el productor, ¿no? Esta persona es altamente eficiente, sabe a dónde ir, qué hacer y es realmente un emprendedor. Toma toda la responsabilidad de su trabajo y aporta muchísimo a la organización. Aparece un hacedor que es altamente eficiente colaborando con el productor. Tiene mucha voluntad para trabajar, aprender y mejorar. Se prevé que en el futuro va a ser un muy buen productor también. Acá tenemos a un hacedor, pero menos eficiente, ¿ya? Trata de colaborar, pero realmente su esfuerzo no marca mucho la diferencia, ¿no? Con el resultado final. Se distrae fácilmente, ¿no? Como ahí lo están viendo. Acá aparece una fuente potencial de problemas o PTS, ¿no? Su rendimiento sube y baja, alterna entre ayudar y destruir. Su influencia hace el trabajo más difícil y menos predecible para los demás. Complica la organización. Obviamente un pasivo intangible. Y por último tenemos a la persona supresiva. Esta persona supresiva intenta constantemente destruir la operación, ocultando a menudo su acto bajo una máscara amable. Pero lo que hace es destruir permanentemente. Si no se detecta, es una amenaza muy peligrosa para cualquier organización. Vamos viendo cómo está destruyendo la riqueza y molestando a los que están produciendo, ¿no? ¿Cuántas personas supresivas conocen ustedes? Cuando hacemos benchmarking y comparamos nuestra organización con otra más eficiente, claro, vemos cuando las cosas no están funcionando bien. Acá vemos lo potente que es el proceso de benchmarking. Por lo tanto, el director de proyecto tiene que actuar sobre los pasivos intangibles.
Así, aprender a diferenciar con precisión entre personas productivas y destructivas ayudará a su equipo a ser más seguro, estable y productivo. Organizamos el equipo y resulta que ya no somos la empresa sufrimiento y compañía, somos la empresa no más sufrimiento y empezamos a ser altamente productivos y también competitivos, ¿no? Aquí hay un ejemplo excelente de cómo se gestionó un pasivo intangible. Un pasivo intangible no solamente puede estar en las personas, puede estar también en la cultura organizacional. Cuando hablamos del capital intelectual y de sus componentes activo y pasivo intangible, también tenemos que conversar de una parte más táctica y operativa que la constituye la gestión del conocimiento. Según Davenport y Prusak, este es un proceso que va entre datos e información. Estos datos o ideas iniciales es una información que no está interiorizada por una organización o por una persona. Cuando estos datos se analizan, se categorizan y se entregan a la organización, se transforman recién en información. Por lo tanto, no confundan datos con información, no es lo mismo. Dato es una información no procesada. Información es algo que ya está procesado. Si esa información es asimilada por la persona que la está utilizando o por su contexto, ya deja de ser información y se empieza a transformar en conocimiento, que puede ser explícito porque queda estipulado en un documento o tácito porque es transmitido en el know-how, en la experticia, ¿no? Ojo que el conocimiento tácito que está en el know-how no es fácil de transmitir, se transmite solamente haciendo, en la práctica, ¿no? Si ese conocimiento crea riqueza, se transforma en una competencia distintiva, como dicen en Estados Unidos, o en capital intelectual, como dicen en Europa. Es decir, capital intelectual es el conocimiento que crea riqueza dentro de la organización. Ahí tenemos la estructura del conocimiento, ¿no? Así, buscando las definiciones, planteamos que la gestión del capital intelectual se centra en la construcción y gestión de los activos intelectuales desde una perspectiva estratégica y gerencial, incluyendo asimismo algunos aspectos tácticos. Su función consiste en la consideración global de todos los activos intelectuales de la empresa. Por lo tanto, la visión del capital intelectual es eminentemente estratégica. Por otra parte, la gestión del conocimiento, el Knowledge Management, tiene una perspectiva más táctica y operativa. La gestión del conocimiento es más detallada y se centra en facilitar y gestionar actividades relacionadas con el conocimiento, tales como su creación, captura, transformación y uso. Su función consiste en planificar, poner en marcha y operar y monitorizar todas las actividades y programas que requiere la gestión eficaz del capital intelectual. Es decir, vemos cuál es el conocimiento que creamos riqueza y para ello planteamos un plan táctico y operativo para que éste empiece a enraizarse en la organización y comenzar a desarrollarse. Acá aparece una estructura que toma la idea de Davenport y Prusak, que fue propuesto por el profesor Eduardo Bueno del País Vasco, ya un excelente investigador en el área del management, en el cual toma toda esta estructura de datos, información, conocimiento y competencia distintiva o capital intelectual, este proceso de transformación, ya la que está en la línea central, y lo separa en 3 etapas. La primera etapa es el proceso de transformación del dato a información. Ahí hay un procesamiento de los datos, ¿no? Ese es el proceso que ocurre. Es la primera etapa. La segunda etapa es cuando la información es asimilada por la organización y ahí se produce un proceso de aprendizaje. Cabe destacar que esta ya es la segunda etapa. Aquí la información y los datos pueden residir en medios o redes que pueden ser físicos o virtuales, ¿no? Por ejemplo, en un documento de trabajo, en una página web, en una base de datos. Ahí tenemos los datos y la información. Bien, pasamos de la segunda a la tercera etapa cuando la información
se transforma en conocimiento, es decir, cuando se aprende y se transforma esta información ya en conocimiento. Ahora, este conocimiento, ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde se puede socializar? Y acá hay una proposición del padre de la gestión del conocimiento, actual, moderna, me refiero al japonés Ikuhiro no Naka, que plantea que el conocimiento reside en ba. Ba es un término fonético derivado del japonés y significa plataforma virtual o formal, física o informal. Si lo tengo que traducir en términos más simples, el ba es cualquier instancia que facilita el desarrollo del conocimiento, sea formal o informal, virtual, físico, etc. Un coffee break es un ba. A mí me gustan los ba informales. Es increíble cómo la mente se relaja en los ba informales. Por lo tanto, cuando vean a sus trabajadores conversar después del trabajo, insten a ese proceso. Inclusive dentro del mismo trabajo, hacer una pausa dentro de los trabajadores, compartir un café. Ahí ese el conocimiento respecto a los problemas del trabajo fluye de una manera pero muchísimo más fácil. Eso es un ba. Ustedes tienen que ser generadores de ba en su organización. Tienen que potenciar el desarrollo del conocimiento. Ahora, la tercera etapa consiste en que si este conocimiento crea riqueza al interior de la organización, bueno, ahí se convierte en capital intelectual y es un proceso ya de creación mental, de know-how, ¿no? De traspaso de conocimiento hacia esa área que crea riqueza. Bueno, esa es la apuesta del profesor Eduardo Bueno, potente, ¿no? Bien, la propuesta para el desarrollo del conocimiento inicial proviene del japonés que ya se lo nombré, el señor Ikuhiro no Naka, apoyado por algunos otros como Takeuchi Kono. Él propone este proceso de creación del conocimiento, que cuando uno lo mira por primera vez parece como bastante complejo. No es complejo, ya cuando uno se empieza a verlo, inclusive es bastante simple y muy pragmático. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el conocimiento tácito y lo que es el conocimiento explícito. El conocimiento tácito está en el know-how, en la experticia, en la experiencia. Es muy difícil de transmitir. El conocimiento explícito, por otra parte, es aquel que está en los documentos, en las páginas web, en la intranet, y es muchísimo más fácil de transmitir. Pues bien, el proceso de creación del conocimiento fluye entre el traspaso de conocimiento tanto de su forma tácita como en su forma explícita. Aparece así un primer proceso que se llama socialización, que lo que hace es que toma un conocimiento tácito y hace que este conocimiento se traspase a otra forma tácita. Este es un proceso entre individuos, entre personas, ¿no? Y necesariamente face to face, y haciendo lo que se quiere enseñar o aprender, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en el sector de la construcción, si yo quiero mejorar a mi personal en la técnica de soldadura, quiero que sean todos soldadores de primera, ya oficiales en cuanto a la parte de soldadura, ¿no? Lo primero que voy a hacer es colocar en un curso, ¿no? a mis soldadores no calificados, pero después los voy a tener que poner a soldar, ¿no? Y no los voy a poner a soldar solo, los voy a poner con el soldador más experto para que él les transmita su experiencia, su know-how. Ese know-how es el traspaso de conocimiento tácito. ¿Ya? Bien, por lo tanto, ahí ya tenemos la socialización. El segundo proceso se llama exteriorización. La exteriorización es cuando tenemos el conocimiento tácito, pero lo traspasamos a una forma explícita.
Esto es, cuando los diversos individuos que están en una organización dejan el conocimiento, por ejemplo, en una base de datos. Por ejemplo, un caso que seguramente todos ustedes conocen, es la captura de lecciones aprendidas al final de un proyecto. Ese es un proceso de exteriorización, donde el conocimiento tácito, que ojalá esté orientado a aquellas actividades que crean riqueza dentro de la organización, empieza a quedar plasmado en un documento de cierre del proyecto, que me permite capturar las lecciones aprendidas y así capitalizo la experiencia y no la pierdo. No se va en la mente de cada uno, sino que queda en poder de la organización y yo me enriquezco con la experticia del que está al lado y viceversa. Es decir, esta es una relación de mutuo beneficio. Luego viene el proceso de combinación, que es quizás el más teórico de todo. Esto es lo que hacen ustedes cuando estaban en la universidad, ¿no? Este es un traspaso de conocimiento explícito a explícito. Por ejemplo, queremos conformar el plan de calidad. Tenemos una guía para hacer el plan de calidad, utilizamos un textual, por ejemplo PMBOK, pero además trabajo con la ISO 9000. Combino los dos documentos y saco un plan de calidad. ¿Ya? Esa es la estructura. Acá el conocimiento que está en distintos grupos, textos o fuentes de información se combinan y finalmente este manual respecto a cómo hacer un plan de calidad queda en poder de la organización. Y finalmente pasamos al proceso de interiorización. Este también es muy importante porque acá tomamos el manual anterior, tomamos ese conocimiento que está explícito y lo empezamos a utilizar. Lo tomamos porque la organización se lo pasa al grupo y el grupo se lo pasa al individuo. Y este individuo lo empieza a trabajar, lo empieza a implementar y a mejorarlo. Y ahí, posteriormente, nuevamente, ese conocimiento que adquirió, por ejemplo, respecto a la soldadura, respecto al plan de calidad, se lo traspasa a otro individuo y comienza nuevamente este ciclo. Y acá viene un proceso de mejoramiento continuo. Este es el famoso proceso de creación de conocimiento. Mis alumnos de pregrado lo bautizaron como CESI, que significa el proceso de socialización, exteriorización, combinación e interiorización. ¿Ya? Ahí queda la estructura del CESI. Es uno de los modelos más potentes en cuanto a la gestión del conocimiento. Bien, yo les decía que el conocimiento tiene dos ámbitos, ¿no? Una dimensión que es epistemológica, que ya se la había indicado. Si es tácito, es decir, si está, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, en el know-how de las personas, o está explícito, por ejemplo, en un texto. ¿Ya? Esa es la dimensión epistemológica. Pero también existe una dimensión ontológica, que es respecto a dónde se ubica este conocimiento. Si está en el individuo, en el grupo, en la organización, o está en diversas organizaciones. Por ejemplo, acá tenemos organizaciones que tienen mucho conocimiento y lo tienen en un proceso de innovación abierta. Voy a dar un caso, por ejemplo, si ustedes entran a esta página web, www.sdt.cl, la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de Construcción, ustedes encontrarán muchísima información de diversos temas, BIM, Lean Construction, gestión de calidad y un larguísimo etcétera. Y todos están vinculados al sector construcción. Ellos desarrollan esta política de innovación abierta, porque lo que pretenden es el desarrollo del sector construcción, ¿no? ¿Ya? Es potente los logros que han obtenido, ¿no? Bien, así el conocimiento va en una espiral y va aumentando, ¿no? Va creciendo, como ustedes lo están observando acá, y va traspasándose entre su forma tácita y su forma explícita. Bien, así el desarrollo del pensamiento estratégico está basado sobre estrategias bien formuladas y sobre todo bien implantadas. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es el desarrollo de una receta de negocio. Así, tenemos
una visión global de la empresa basada en el desarrollo del capital intelectual. Esto en el elemento que nos está creando riqueza. Esta creación de valor está sustentada en objetivos estratégicos que me detectan los intangibles críticos. Ahí detecto cuáles son mis recursos intangibles que me crean riqueza y veo asociado a estos recursos intangibles cuáles son las actividades que genero o que me permiten estos recursos materializar. Ahí aparece el concepto de las actividades esenciales. Ahí ya estoy enfocado en los recursos y actividades. Y posteriormente paso a una tercera etapa donde me doy indicadores para mejorar, cuando hago una comparación con los competidores y quiero acortar las brechas, me doy un sistema de indicadores. Y ahí ya viene un sistema de implementación de la estrategia. Pero ¿cómo puedo implementar este pensamiento estratégico en mi organización? Bueno, aquí hay una propuesta que yo se la entrego, que es el modelo de gestión estratégica basada en el desarrollo del capital intelectual, que está amparado en dos teorías robustas. Una es la teoría de recursos y capacidades, que fomenta el desarrollo interno de la organización a partir de detectar cuáles son sus competencias y capacidades que crean riqueza. Y otra es la teoría estructural, que ve las oportunidades y amenazas del entorno. Obviamente la teoría de recursos y capacidades, ser interna, me permite trabajar en lo que son las fortalezas y debilidades, ¿no? En conjunto conforman algo que ustedes conocen, el FODA. Pero seguramente el FODA lo hacían de una manera intuitiva. Al utilizar estas teorías lo realizamos de una manera no intuitiva, inventando una palabra, lo hacemos de una forma objetivizada. Bien, por lo tanto, esto nos sirve para implementar en los proyectos de la organización. Y acá aparece el modelo general, como está inspirado, ¿no? Tenemos el proceso de gestión estratégica, ¿ya?, cuyo objetivo máximo para cualquier empresa es obtener ventajas competitivas sostenibles para lograr así la excelencia empresarial. Esta excelencia empresarial, acorde a lo que habíamos formulado, se logra gracias a estrategias bien formuladas y bien analizadas y sobre todo a estrategias bien implantadas. Esto está fundamentado en el desarrollo de las competencias y capacidades esenciales. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo de competencias y capacidades esenciales, planteamos que está basada en el desarrollo de la gestión del capital intelectual. Ahora, estos procesos se materializan en 3 subprocesos para lograr la gestión estratégica en base al capital intelectual. Los 3 subprocesos son análisis estratégico, formulación e implementación estratégica. El análisis estratégico, lo observamos acá, tiene 3 grandes cuerpos. El cuerpo central son las bases empresariales. Ahí definimos los objetivos de alto nivel, la visión, la misión, los valores, los principios, las políticas. En el costado izquierdo observamos el análisis externo basado en la teoría estructural. Ahí utilizamos toda la teoría propuesta por Andrew y Porter, ¿ya? Donde aparecen las 5 fuerzas competitivas, la estrategia genérica, los factores clave de éxito que imponen el sector, el capital social, el análisis del entorno en el ámbito político, social, tecnológico y económico, el análisis de mercado. Analizamos cuáles de esos puntos son más fuertes en términos de oportunidad y amenaza, y ese resumen me constituye el proceso de inteligencia competitiva. En el costado derecho me aparece el análisis interno basado en la teoría de recursos y capacidades, que lo que busca es detectar cuáles son mis productos exitosos y las actividades que lo componen. Estas son las actividades esenciales. Pero para poder hacer bien cada una de estas actividades esenciales, determinamos cuáles son las competencias que me permiten hacerla de manera adecuada y las capacidades que me permiten innovar. Aquí tengo, por lo tanto, la línea fina o el objetivo básico del análisis interno, determinar cuáles son las competencias y capacidades esenciales. También determino los activos y pasivos intangibles y realizo también un análisis de la cadena de valor, donde quedan presentes en esta cadena de valor las actividades esenciales. Con eso estructura el análisis interno que me constituye, obviamente, las fortalezas y las debilidades, y en el análisis externo tengo las oportunidades y las amenazas. Esos elementos me conllevan a hacer un FODA objetivizado, ¿no?
Esto quiere decir que es un FODA que no es intuitivo, está basado en 2 teorías robustas. Ahí ya tengo el análisis potente, ¿no? El elemento de la visión, falta definirlo también. La visión es el sueño que quiero lograr a mediano y largo plazo. Esa es la visión, ¿no? Y la misión es el camino que me va a permitir llegar o lograr ese sueño. Si aprovechamos la oportunidad y fortaleza, el camino culebrero que tenía, se me puede transformar en una carretera de alta velocidad. Pero si no soy capaz de gestionar la amenaza y las debilidades, se me va a convertir en un camino casi imposible de cursar. Pero ¿cómo puedo generar la visión y la misión de mi organización de una manera pragmática también y no intuitiva? Bueno, ahí aparece el modelo Canvas de negocio, ¿no? El modelo Canvas es muy potente y nos define en diferentes secciones cuál es la relación con el cliente, los segmentos de mercado, la propuesta de valor, los canales de distribución, las actividades clave, la alianza estratégica, los recursos clave, la estructura de costo y el flujo de ingresos. En definitiva, me permite contestar a las preguntas: ¿quién va a querer lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que tengo que ofrecer, por lo tanto? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿En qué negocio estamos? Ese es el modelo Canvas, muy utilizado ya para presentar un caso de negocio. Bueno, para armar un Canvas siempre hay que tener presente que hay que armar un modelo de negocio, pero antes necesitamos hacer una propuesta de valor. Bien, esta propuesta de valor la hacemos respecto al mapa de valor del cliente y el perfil del cliente, ¿ya? Donde determinamos en el perfil del cliente las tareas por hacer, los dolores y las ganancias. Y por el lado del mapa de valor para el cliente, determinamos los productos y servicios que le vamos a ofrecer, los alivios a los dolores y los generadores de beneficios. Ahí conjugamos y articulamos los intereses de nuestra organización con los intereses del cliente. Esa es la gracia del Canvas. Bien, aquí les presento rápidamente el modelo de gestión de capital intelectual, donde me permite observar detalladamente todos los procesos que me permiten hacer el análisis externo y también todos los procesos que me permiten hacer el proceso de análisis interno. Este es el análisis externo, análisis interno. Pero además me aparece la estructura correlacionada al proceso de benchmarking. Esto es ya el proceso de formulación estratégica. Un benchmarking me permite compararme con el mejor competidor, ¿no? Y a partir de esto determino los gaps y ahí aparecen los objetivos estratégicos. Por lo tanto, todo queda conjugado o resumido en el proceso de formulación estratégica, que me conlleva a formular objetivos estratégicos a partir de la implementación de la receta de negocio, que no es otra cosa que juntar los productos, servicios, actividades, competencias, relaciones esenciales, ¿ya? Y comparo estos elementos con mi mejor competidor. Ahí donde tengo brechas negativas, ahí me surge un objetivo estratégico. Y como una forma de atacar o de responder a estos objetivos estratégicos, aparecen los objetivos tácticos y operativos basados en el desarrollo de la gestión del conocimiento. Con eso ya tenemos formulados los objetivos estratégicos, pero también tenemos que implementarlo. No vamos a descubrir la rueda, ¿no? Para implementarlo utilizamos el cuadro de mando integral o el Brand Scorecard, ¿no? El cuadro de mando integral lo que hace es que me permite formar tanto un mapa estratégico como el mismo cuadro de mando a partir de 4 perspectivas: la perspectiva económica financiera, la perspectiva de cliente, la perspectiva interna y la de formación y conocimiento. Esta es equivalente a capital intelectual, ¿no? Bien, por lo tanto, todos los objetivos anteriores los agrupamos en esas perspectivas. Primero, y los mostramos en el mapa estratégico. Y luego desarrollamos el cuadro de mando integral, donde vamos a colocar cada objetivo, le vamos a asociar un indicador, una meta, un responsable, un control y una acción estratégica. Ahí tenemos un mapa estratégico global, ¿no? Arriba aparece la visión y la misión. Respecto a la rentabilidad del negocio, colocamos un objetivo macro: aumentar la rentabilidad. La perspectiva de usuario-cliente, ¿no?
Por ejemplo, cómo queremos ser visualizados por nuestros clientes. En este caso, quiere ser la empresa preferida, logrando la satisfacción del cliente y potenciando la imagen de la empresa. Y en cuanto a los procesos internos, queremos innovar permanentemente los servicios, manteniendo el personal clave y aumentando la infraestructura. Y en cuanto a la perspectiva de formación y crecimiento, se busca incrementar y potenciar el capital intelectual. Acá ya aparece el mapa estratégico, ¿no? Se dan cuenta, aparecen los distintos objetivos que se resumieron, ¿no? Se van juntando los que se parecen y se asocian a cada una de las 4 perspectivas que yo le había comentado anteriormente, que es la que tiene el cuadro de mando. Utilizamos la metodología del semáforo para señalar a cada uno de estos. Los que están en rojo están mal, los que están en amarillo más o menos, y los que están en verde están bien, ¿ya? Y asociado a cada uno de estos, en el cuadro de mando, aparece un objetivo, un indicador, una meta, un responsable, un control, la estrategia y la medida de corrección o acción correctiva, ¿no? Bien, hablando ahora de la empresa, los proyectos y la gestión de proyectos, planteamos que acá aparece esta amalgama, ¿no? Aparece entre medio de las perspectivas de este proceso de gestión estratégica, donde los clientes van a quedar satisfechos y vamos a obtener los resultados económicos financieros en la empresa de construcción que trabajamos con proyectos a partir de una adecuada gestión de proyectos. Acá necesariamente tenemos que ponerle apellido a una buena gestión de proyectos, ¿no? Y obviamente esta gestión de proyectos va a poder ser buena si los procesos que la sustentan son óptimos y si tenemos el capital intelectual conformando un capital humano, relacional y estructural que me permita tener esta gestión de proyectos. Una excelente gestión de proyectos, ¿no? Ahí tenemos esta correlación. Así, los modelos que correlacionan la gestión de proyectos con la gestión estratégica son varios, ¿no? Tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es un modelo que se utiliza bastante en el sector minero, que es el modelo IPA. Analiza toda la fase del ciclo de vida del proyecto con el activo que se está materializando. El IPMA, primo hermano del PMI, pero es de Europa, el International Project Management Association, el PMI obviamente, en este caso estamos trabajando tanto con el PMBOK sexta edición y con la extensión construcción, ahí ven los libros, ¿no? Y está aflorando fuerte la metodología BIM, ¿no? Donde está conjugando toda la metodología 3D, pero mezclándolo con las buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿ya? También está apareciendo como con una vinculación fuerte en la parte estratégica. Así, para lograr una excelencia organizacional se debe formular estrategias que realmente nos lleven al éxito, por lo que éstas deben estar basadas en el desarrollo del conocimiento que crea valor. Esto es en el desarrollo de las competencias y capacidades esenciales. Esos son los 2 elementos que vamos a destacar. Ese es el conocimiento que crea riqueza, aquel que me permite desarrollar tanto las competencias como las capacidades esenciales. Así, los objetivos básicos de la gestión de proyectos es poder tomar acciones correctivas y preventivas para cumplir tanto los objetivos del producto como del proyecto y poder capitalizar la experiencia mediante la captura de lección aprendida, ¿no? Se debe centrar en primer lugar en aquellos aspectos estratégicos que constituyen el desarrollo de las competencias y capacidades que crean riqueza o valor en las organizaciones. Los proyectos exitosos se definen precisamente porque definieron una misión acorde a la visión, fijaron objetivos que fueron claros y medibles, implementaron una estrategia, tienen una administración eficiente, es decir, implementaron un plan estratégico. Por lo tanto, el plan estratégico lo articulamos con la misión, los objetivos y metas y con la definición de los problemas que dieron lugar al proyecto, ¿no? Con esto ya podemos pasar a la tercera etapa, que son los proyectos y la gestión de proyectos. Como preámbulo, planteamos a partir de la teoría general de sistemas, el hombre se ha preocupado de los elementos que lo rodean, ¿no? Surge un concepto que es reduccionista. Cuando tenemos un problema muy complejo, lo separamos en partes más pequeñas para poder abordarlo de buena forma. Ahí aparece la estructura del WS, a ver si les suena, ¿no? Bien, así en los comienzos del Renacimiento nace el método del análisis, que ante cualquier sujeto, suceso o circunstancia se actúa en 3 etapas sucesivas. Se separa el todo, las partes que lo constituyen, se estudia el comportamiento de cada parte, se vuelve a ensamblar estas partes que aisladamente ya se han entendido, tratando de comprender el conjunto.
La teoría termina en que todo puede reducirse a partes más fundamentales que ya no pueden reducirse más. ¿Cómo se pueden comer un elefante? Partiéndolo en partes pequeñitas, ¿no? Un proyecto no lo podemos abarcar con toda su problemática de una vez en sí, sino que lo tenemos que particionar. Esa partición es lo que conocemos como EDT, estructura de desglose de trabajo, estructura de desglose del proyecto o WS, ¿no? Así, a partir de esta teoría podemos dar una definición de proyecto dada por la RAE. Un proyecto es una operación de envergadura y complejidad notable, singular, con una fecha definida de inicio y fin. Es un trabajo no repetitivo que ha de planificarse y realizarse según unas especificaciones técnicas determinadas, con un presupuesto preestablecido y una organización temporal, con la participación de varios departamentos de la empresa y que se desmantela cuando termina el proyecto y tal vez cuenta también con la colaboración de terceros. Así definimos un proyecto como una actividad que se realiza por única vez con objetivos claramente establecidos y por medio de una secuencia de eventos que tiene un inicio y un final definido. PMI lo define con un emprendimiento temporáneo desarrollado para crear un producto o servicio único. Aparece una clasificación general de los proyectos, ¿no? En primer lugar, lo dividimos en dos clases, proyectos de ingeniería y proyectos industriales. Los proyectos de ingeniería, su clasificación no es muy fácil, porque pueden utilizarse diversos criterios para ello. Si esto los clasificamos, por ejemplo, acorde a los objetivos que se buscan alcanzar, los proyectos de ingeniería los podemos clasificar en productos naturales, infraestructura de edificación, productos manufacturados, servicios y o sistemas. Los proyectos de ingeniería también se van a caracterizar por su complejidad, integrabilidad y multidisciplinariedad. Una primera clasificación de los proyectos industriales, independientemente de su origen, podría ser grandes proyectos de inversión, instalaciones y plantas industriales, líneas y unidades de producción, máquinas, equipos y sus elementos. Otra clasificación podría ser acorde a la naturaleza del proyecto, al volumen de la inversión, al objeto del proyecto y al proceso que se utiliza. Por lo tanto, algunas características que vamos a dar del proyecto. Es un esfuerzo temporal, con un resultado único, con recursos limitados y con un plazo determinado. Ahí englobamos la definición de proyecto, ¿no? Que tiene un fin y este puede ser el logro de un resultado, no puede lograr el resultado, ya no existe la necesidad, el cliente desea terminar el proyecto. Todo esto pueden ser causales de término de un proyecto. Genera una mejora o tiene limitaciones de tiempo. Así, los proyectos son los mecanismos por los que pueden lograrse los objetivos organizacionales y las soluciones de mercado, ya que a partir de esto se puede responder a la demanda de mercado, a la oportunidad estratégica, al requerimiento cliente, al avance tecnológico, a los requerimientos legales, entre otros. Así, tenemos varias consideraciones. Por ejemplo, la famosa trilogía tiempo, costo, calidad es uno de los elementos que no podemos dejar de mencionar. ¿Ya? Fue la base con la cual se empezaron a sistematizar los procesos de gestión de proyectos. Tenemos que diferenciar fuerte entre proyecto y operación. No son lo mismo, aunque parezcan que son iguales. Un proyecto tiene un fin claramente establecido. En cambio, las operaciones se pueden mantener en el tiempo. Proyecto es construir un edificio. Operación, tener una planta de fabricación de automóviles. ¿Ya? Ahí se actúa por una gestión de operaciones que, aunque los nombres de las áreas pueden ser parecidas, en el proceso de gestión son bastante diferentes. Bien, ¿qué es la gestión de proyectos, por lo tanto? Es el conjunto de conocimientos y habilidades y herramientas y técnicas para lograr un resultado concreto. Aquí el PMBOK 6 da esta definición. Nos dice, acorde al PMBOK 6, la dirección de proyecto es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. ¿Ya? Ahí hay parte de la definición, también se mete con el concepto de productividad de los proyectos, ¿no? Algunos beneficios de la gestión de proyectos: permite cumplir los objetivos del negocio, aumenta las posibilidades de éxito, resuelve problemas e incidentes, identifica, recupera o concluye proyectos fallidos, gestiona el cambio de una mejor manera. Son algunos de los beneficios, ¿no? Así, yo les planteaba que la gestión de proyectos tiene por
macro objetivo, cumplir con todos los objetivos definidos en el proyecto y en el producto. ¿Ya? No nos quedemos ahí con esta definición. Ahí está escondido el concepto de planificación. ¿Ya? Y también de líneas de base. ¿Ya? Versus el desempeño real. Y ahí configuramos lo que son las acciones correctivas o derivadas a partir del control. Así tenemos la posibilidad de cumplir con los objetivos del producto y del proyecto mediante una adecuada planificación y un idóneo control del proyecto, de manera que me permita tomar acciones correctivas y así cumplir con los objetivos del producto y del proyecto. Y el segundo es capitalizar la experiencia mediante la captura de las lecciones aprendidas en aquellas áreas clave del proyecto. Así configuramos al director de proyectos con un conjunto de competencias correlacionado a los conocimientos, lo que sabe para poder desarrollar el proyecto, habilidades interpersonales, las famosas habilidades socioemocionales, y el desempeño respecto a lo que va a lograr. Aquí hablamos de talento, ¿no? Fíjense que la deficiencia de talento obstaculizan significativamente el 40% de los esfuerzos de implementación de estrategias dentro de los proyectos. Un 31% de descenso en la calidad de los productos o servicios es por falta de talento. Un 29% de dificultades para innovar eficazmente. Un 27% de iniciativas estratégicas son canceladas o atrasadas. 25% de incapacidad para cumplir con las previsiones de crecimiento y un 20% de incapacidad para conseguir una oportunidad. Así las organizaciones están buscando a directores talentosos porque aumenta muchísimo su desempeño. Un 80% o más proyectos alcanzaron las 3 métricas respecto al desempeño, ¿no? Las métricas que analizábamos anteriormente. Por lo tanto, cuando hay talento, hay más posibilidad de lograr los objetivos. El alto desempeño, por lo tanto, se obtiene con una alta cultura en el Project Management, una orientación al talento y un conocimiento acabado de los procesos. Una empresa con talento es una empresa competitiva y dispuesta a enfrentarse a desafíos. Acá aparece el triángulo del talento. Esto apareció recién en el PMBOK 6, aunque estaba socializado en otros estándares del PMI, donde observamos que el talento que le vamos a pedir a nuestros profesionales están enfocados al liderazgo, a la dirección estratégica de negocios y a la dirección técnica de proyectos. Ya no basta con conocer solamente el PMBOK, tenemos que tener estas competencias socioemocionales donde se resalta el liderazgo y tenemos que saber de gestión estratégica para poder alinear nuestros proyectos con la estrategia de la organización. Así, si las organizaciones se centran en las 3 áreas, liderazgo, dirección estratégica y dirección técnica de proyecto, 40% más de sus proyectos van a cumplir con los objetivos e intenciones de negocio originales, un 40% más de lo que actualmente tienen. Bien, cuando hablamos de las habilidades técnicas de gestión de proyecto, acá aparecen los conocimientos, habilidades y comportamientos relacionados con dominio específico del Project Management, programa y portafolio o los aspectos técnicos del desempeño en el trabajo. La mayoría de las organizaciones consideran a las habilidades técnicas de gestión de proyectos como las más difíciles de encontrar, pero las más fáciles de enseñar. En cuanto al conocimiento del negocio y la estrategia, la experiencia y conocimiento de la industria u organización que mejora el rendimiento y entrega mejores resultados en los negocios. La habilidad para unir los puntos entre su trabajo y la estrategia organizacional para lograr resultados en los proyectos. Más simple, alinear los proyectos a la estrategia de la organización. Comprensión del contexto general de negocio. También la habilidad de liderazgo, ¿no? Un 75% de las organizaciones consideran a la habilidad de liderazgo como lo más importante para manejar proyectos complejos. ¿Qué entran dentro de este liderazgo? Conocimiento, habilidad y comportamientos específicos para motivar y guiar a otros. El liderazgo, por lo tanto, es la habilidad de articular una visión o guiar o influenciar a otros para ayudar a otros y a mí mismo para alcanzar un objetivo.
Dentro de esto aparecen la facilidad para la negociación, gestión de conflictos, para motivar, para dar y recibir feedback, para influenciar, para solucionar problemas, para formación de equipo, inteligencia emocional, ¿ya? Por lo tanto, conlleva bastante más que solamente elementos de liderazgo, conlleva estas otras habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, son algunas de las que quiero destacarles. Bien, con esto he terminado la primera sesión del capítulo 1, conceptos básicos de la gestión de proyectos. Muchas gracias.